Días, compañeros y maestra, o tardes. Voy a explicarles sobre la norma 087 de clasificación y manejo de RPBI. Primero, pues el título de la norma. NOM significa Norma Oficial Mexicana. Esta es la número 087. ECOL significa que fue expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Semarnat. Esta es SSA1 y fue expedida en el 2002. No sé si se han dado cuenta de que el SSA cambia. Por ejemplo, si es SSA1, significa que es para el fomento sanitario. Si es SSA2, significa que es para la prevención de enfermedades. Y si es SSA3, significa que es para la modificación o innovación de las tecnologías en salud. Bueno, esta norma trata sobre el RPBI, pero pues, ¿qué es el RPBI? Son los materiales generados en servicios de atención médica que contenga agentes biológicos infecciosos, o sea, son los materiales generados en la atención médica, como nuestros residuos, pero van a contener estos agentes. Estos agentes biológicos pueden ser cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad y que está presente en cantidad suficiente y ambiente propicio. También pueden dañar nuestro medio ambiente. Nuestro RPBI tiene que tener un manejo. ¿Qué es un manejo? Es el conjunto de operaciones que incluyen la identificación, la separación, el envasado, el almacenamiento, el tratamiento y la disposición de estos residuos. Primero que nada, estos se van a generar en un establecimiento generador, que va a ser cualquier lugar que sea público o privado, fijo o móvil, que preste atención a la salud, ya sea ambulatorio, o sea que solamente vienen como a consultas y todo eso, que viene el paciente y se va, o que sea de internado, que se quede varios días. En estos establecimientos, bueno, se va a generar el RPBI. Nosotros tenemos que aprender a separarlo para que éste pueda mandarse a un centro de acopio, un lugar donde va a estar resguardado temporalmente bajo ciertas condiciones. Va a tener un transporte para que pueda llevar a cabo su tratamiento. Este tratamiento va a ser físico, químico y va a eliminar todas las características infecciosas de estos residuos. Les voy a explicar cómo se clasifica el RPBI. El RPBI tiene 5 clasificaciones, que va a ser sangre, cultivos, patológicos, residuos no anatómicos y los punzocortantes. En nuestros residuos de sangre van a entrar sangre y sus componentes, pero solamente en su forma líquida. Por ejemplo, cuando hablamos de sangre así entera, cuando nos sacan sangre para hacer algún análisis, ahí entraría en clasificación de sangre. O por ejemplo, cuando han escuchado que donamos como que puras plaquetas o algo así, también entraría como componente y como está líquido, entraría en nuestra clasificación de sangre. En cultivos entraría cuando, por ejemplo, nos hacen un estudio para identificar algún microorganismo. Por ejemplo, la muestra que nos toman entraría aquí en cultivos. En el lugar donde siembran esta muestra para poder aislarla y analizarla entraría en cultivos. Y los materiales que utilizaron para él entrarían en cultivos, si es que no son desechables. Por ejemplo, este no es desechable, entonces no entraría aquí porque no se tira. En patológicos van a entrar todos los tejidos o órganos que hayan sido extirpados en alguna necropsia, en una cirugía o por ejemplo en una biopsia para un estudio, entrarían aquí. Puede ser un pedacito de tejido como los de las biopsias, o puede ser tal vez un tumor o un órgano completo, van a entrar en patológicos. Es importante que estos no deben de estar en formol. ¿Qué es el formol? Es una sustancia que huele muy fuerte, que se utiliza para conservar los cuerpos. No sé si alguna vez lo has visto como que en unos frasquitos ahí en las películas, es como color amarillo, se utiliza para, para mantener los cuerpos. Entonces estos no deben de tener formol. Si tienen formol, entonces ya no es un residuo que entre aquí. Y esto es importante porque tanto la orina como los excrementos no entran aquí. Ellos no son residuos patológicos ni son biológico-infecciosos, entonces no entran en ninguna clasificación, para que no se confundan, porque a veces sí hay como que un poco de confusión con estos dos, como fluidos o como una parte extirpada. Nuestros residuos no anatómicos van a ser cualquier recipiente o material de curación que esté empapado, o sea, empapado totalmente o por lo menos 3/4 del material esté empapado en sangre o esputo. ¿Qué es el esputo? Van a ser nuestras secreciones respiratorias, como las flemas, por ejemplo, de alguna enfermedad que sea peligrosa, como por ejemplo el coronavirus que está ahorita, o la tuberculosis o alguna otra enfermedad respiratoria. O tienen que estar empapados de algún otro fluido corporal, como son el líquido sinovial, que es el líquido que tenemos, por ejemplo, dentro de las articulaciones, como la de la rodilla, es la que más tiene líquido. El líquido pericardíaco, que es líquido que rodea como nuestro corazón para que pueda moverse libremente y no haga fricción con otras vísceras.
La pleura es el que rodea nuestros pulmones. Todavía no vemos esos temas, pero los vamos a ver. Es líquido que lo rodea para que se pueda mover y expandir sin que tenga ningún roce o problema. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que está dentro de nuestras meninges y también sirve para que nuestro cerebro y nuestra médula espinal estén como suspendidas y tampoco tengan como roces. Y el líquido peritoneal lo tenemos en el abdomen y también sirve para que no estén como que nuestras vísceras chocando con la pared abdominal todo el tiempo. Todos estos líquidos tienen que tener nuestro residuo no anatómico para que sea un RPBI y tiene que estar empapado. Porque, por ejemplo, a veces hay, no sé, una torunda con una gotita de sangre. Eso no entraría como un RPBI. Por último, nos faltan los punzocortantes. Los punzocortantes van a ser los que les voy a mencionar. Cualquier tipo de agujas. Por ejemplo, las agujas de suturas, las agujas que se utilizan para sacar sangre, las agujas de un catéter, las agujas de acupuntura, las agujas que se hayan utilizado para hacer tatuajes y que, bueno, que hayan estado en contacto humano o animal también entrarían aquí en punzocortantes. También las lancetas, que son las que utilizan como para hacernos un pinchazo nada más y sacarnos una gotita de sangre. Esas también entrarían aquí. Las hojas de bisturí también entrarían aquí como punzocortantes y se guardan de manera muy minuciosa. Ahorita les voy a explicar cómo. Los únicos que no entran son los materiales de laboratorio que sean de cristal, que se hayan roto, que parezca que pueden como que ser punzocortantes, pero estos no entran aquí, se tiran en la basura municipal. Y esto es importante, cada uno se va a guardar de cierta forma que ahorita les voy a explicar, pero se debe de guardar solamente hasta el 80% de la capacidad de ese recipiente o de esa bolsa donde lo vayamos a guardar. Lo podemos guardar 30 días si somos un hospital de tercer nivel, 15 días si somos un hospital de segundo nivel o 7 días si somos un hospital de primer nivel. Los patológicos se van a guardar a 4 grados centígrados. Son los únicos, los demás se van a guardar a temperatura ambiente. Bueno, yo ya les había mencionado que cada clasificación se va a guardar de diferentes maneras y aquí se los presento. Tenemos aquí todos nuestros residuos que son del tipo sangre, cultivo y cepas, patológicos, anatómicos y punzocortantes. Estos se van a guardar dependiendo de su estado líquido o sólido y se van a guardar en diferente tipo de envasado y en diferente tipo de color. Por ejemplo, la sangre siempre va a ser líquida, ya habíamos dicho que si no es líquida entonces no está aquí. En recipientes herméticos, o sea, recipientes que son como rígidos y van a ser de color rojo. Los cultivos y cepas siempre van a ser sólidos y van a estar en bolsas de color rojo. Los patológicos va a haber tanto sólido como líquido y van a estar, si son sólidos, en bolsas, si son líquidos, en recipientes rígidos y van a ser de color amarillo. Si son los no anatómicos, va a haber sólidos y líquidos. Si son sólidos, van a estar en bolsas de polietileno o en recipientes herméticos, recipientes duros, en bolsas de color rojo. Bueno, bolsas o botes de color rojo. Y punzocortantes siempre, siempre, siempre están en un recipiente rígido de polipropileno. Son rígidos, tienen una tapita encima. En el aula teníamos uno. Y son de color rojo. Si se dan cuenta como que sí se repite, entonces es importante que en todos los establecimientos como que se les ponga un etiquetado de para qué va a ser, porque yo ya les expliqué cómo se va a clasificar y dónde se va a guardar. Sí es como que importante que entiendan cuáles sí van a entrar como RPBI y cuáles no, porque muchas veces cometemos el error, como por ejemplo, no sé, sacamos sangre y tiramos la jeringa en el RPBI, cuando lo único que tenemos que tirar va a ser la aguja, o tiramos el capuchón de la jeringa, o tiramos otras cosas que no deben de ser, y como que siempre nos llama la atención por estas cosas. Entonces sí tienen que tener bien presente qué objetos van dentro y cuáles no van. Yo les había preparado su cuestionario, pero yo creo que lo vamos a hacer después. Y pues ya sería todo, solamente que estudien dónde van a entrar y cuáles son los que van a entrar. Gracias.